Análisis de juego. Observemos con atención esta situación de juego. Bater. Camaño. Entre dos Camaño. Se la lleva Rodríguez. Piden mano Rodríguez. Mano de Bater. ¿Pero hubo una mano antes o no? Mirá. Sí. ¿Y por qué no la cobró antes el árbitro? Rara porque para mí era mano de apoyo, ¿no? Sí, pero digo, ¿por qué no la cobró en el momento? La pregunta que me hago, que esperó a que la toque el jugador de River. Hizo la seña, aparte de que no era mano. Capaz la cantaron cantó alguno de los otros, pero la mano estaba en apoyo seguro, mirá. Sí, encima Bater cometía infracción. Desde antes estaba ahí, no es que se mueve, ¿no? Claro, o sea, claro. desde que se cayó estaba ahí la mano. Exacto. Para mí no iba al arco. Ahí vemos de nuevo, cuando Camaño va hacia adelante. Yo digo, ¿por qué no la cobra en el instante? Sí, pasó bastante porque tiempo. después deja seguir Claro. y hay un remate por arriba y hay otra mano en la otra área y recién la cobra. Comencemos por lo que dice la página 78 de las reglas de juego del futsal 2025 y 2026. No todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Con el fin de determinar con claridad las infracciones por mano, el límite superior del brazo coinciden con el punto inferior de la axila. Al tocar el balón con la mano, el árbitro tiene que analizar dos diferencias: las manos voluntarias y las manos involuntarias. Los detalles de las manos voluntarias lo dice la propia palabra de una intención o un propósito, y al sancionarlas, se reanudarán con un tiro libre directo o un tiro penal. Mientras que las manos involuntarias, es decir, no intencionales, no serán sancionadas, a menos que generen tres situaciones lo siguiente. 1. Marque un gol en la portería directamente con la mano o el brazo, siempre que sea de manera accidental y no provoque que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural. 2. Marque un gol en la portería después de que el jugador autor del tanto hubiera tocado accidentalmente la pelota con la mano o el brazo y sin que otro jugador haya jugado posteriormente ese balón de manera voluntaria, y siempre que no provoque que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural. 3. Cuando un jugador interfiere en un ataque directo o contraataque del equipo rival o lo acaba evitando y se conceda un tiro penal por una infracción por mano involuntaria, o evite un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario cometiendo una infracción por mano involuntaria dentro o fuera de su área penal. Todas las infracciones por mano serán sancionadas disciplinariamente, siempre que sea por conducta antideportiva, o por evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario. En el resto de las acciones, no se tomarán medidas disciplinarias, solo técnicas, es decir, tiro libre directo, tiro libre indirecto o un tiro penal. Por regla general no se considerará mano sancionable si proviene directamente del propio jugador, es decir, el jugador intenta realizar un gesto técnico futbolístico, cabecear, patear, etc., y luego de el balón le impacta en la mano o el brazo. Proviene directamente de otro jugador y siempre y cuando la mano esté cerca del cuerpo, tenga una posición natural y no ocupe un espacio mayor a su cuerpo, ampliar espacio. En manos de apoyo, no alejadas del cuerpo, ni lateral ni verticalmente. Para esto, el árbitro debe interpretar el espíritu de juego y la regla. Como podrán observar, la mano del jugador del equipo blanco se encuentra apoyada en el suelo, producto de un mecanismo autorreflejo de todo ser humano, sin ampliar el brazo ni lateral ni verticalmente. Por lo que el árbitro acertó correctamente de no sancionar dicha infracción. Luego, como vieron, a continuación, el jugador defensor del equipo rojo toca el balón de manera voluntaria con su mano afuera de su área penal. Si, volvemos a lo anterior dicho por manos involuntarias, ese jugador del equipo blanco remató a la portería adversaria tras haber tocado el balón con la mano de manera involuntaria. Si ese balón ingresaba en la portería después de que el jugador autor del tanto hubiera tocado accidentalmente la pelota con la mano o el brazo y sin que otro jugador haya jugado posteriormente ese balón de manera voluntaria, y siempre que no provoque que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural, ese gol hubiese sido anulado por tiro libre indirecto, en resumen, la famosa mano de inmediatez. Si ese balón abandonaba las dimensiones del terreno de juego, es decir, la línea de banda o la línea de fondo, el juego se reanudaría conforme a la regla, ya sea saque de banda, de meta o de esquina. Si ese balón continuaba en juego y no se hubiera producido la mano del defensor del equipo rojo, las acciones continuarían normalmente. Pero, el defensor del equipo rojo al tocar el balón de manera voluntaria debió ser sancionado con un tiro libre directo sin sanción disciplinaria. ¿Y por qué motivo no se lo amonesta o expulsa al jugador defensor del equipo rojo? Las respuestas son simples. Ocasión manifiesta de gol no era, ya que, si ese balón ingresaba en la portería, el gol no iba a ser válido.
Y en las directrices de la página 177 y 178 las únicas manos sancionables con amonestación son: 1. Intenta marcar gol tocando deliberadamente el balón con la mano. 2. Comete una infracción por mano voluntaria al intentar evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol con la mano o el brazo, pero fracasa en el intento. 3. Interfiere en un ataque directo o contraataque del equipo rival o lo acaba evitando, excepto cuando los árbitros conceden un tiro penal por una infracción por mano involuntaria. 4. Evita un gol o una ocasión manifiesta de gol de un adversario y el árbitro concede un tiro penal por una infracción por mano involuntaria. Si piensan que es un ataque directo o contraataque del equipo rival y lo acaba evitando por dicha mano voluntaria, esta imagen nos despeja la duda de que no se encontraba ningún compañero del equipo del blanco para poder disputar y considerarlo como un jugador activo. Por ende, la resolución final es tiro libre directo a favor del equipo blanco desde el lugar donde el jugador defensor del equipo rojo tocó el balón de manera voluntaria con su mano, sin sanción disciplinaria alguna para el infractor, y se le sumará una falta acumulada. Este vídeo no es para criticar la acción de cómo terminó reanudando el árbitro. Se trata de ver las distintas situaciones de juego que pudieron suceder, como por ejemplo: saque de meta, si el jugador defensor no hubiera tocado el balón y este abandona la línea de fondo. Saque de esquina, si el jugador defensor hubiera tocado el balón, sin la mano, y este abandona la línea de fondo. Tiro libre indirecto. Desde el lugar donde el jugador atacante tocó el balón con la mano involuntaria si el gol hubiese sido de manera directa. Gol válido, si el balón hubiese sido tocado o jugado voluntariamente por otro jugador tras haberse tocado el balón con la mano involuntaria. Tiro libre directo, tal como dijimos en la resolución final e incluso un tiro penal. Pero la diferencia que surge con las infracciones de tiros penales, es que no serán acumulativas. Demasiada información para un vídeo corto. No dudes en consultarme. Más jugadas como estas, a pesar de que surjan aciertos o fallos, corresponde a la disciplina del juego y todos debemos entender y mejorar aún más el futsal. Que se mueve, ¿no? Claro, o sea, claro. desde que se cayó estaba ahí la mano. Exacto. Para mí no iba al arco. Ahí vemos de nuevo, cuando Camaño va hacia adelante, Yo digo, ¿por qué no la cobran en el instante? Sí, Porque, sí, pasó bastante porque tiempo. después deja seguir Claro. y hay un remate por arriba y hay otra mano en la otra área y recién la cobra.